2030, una fecha al azar o el límite que no quieren explicar. Durante años hemos escuchado la misma frase repetirse en informes, conferencias y titulares de prensa. Solo tenemos hasta el 2030, dicen por todas partes. 2030 para detener el cambio climático. 2030 para salvar los ecosistemas. 2030 para evitar daños irreversibles. Pero aquí surge una pregunta incómoda. ¿Qué es exactamente el 2030? Porque si observamos con atención, esa fecha aparece en demasiados lugares al mismo tiempo, no solo en informes científicos, también en programas económicos globales, en estrategias tecnológicas, en agendas de reorganización social, y eso levanta una duda legítima. ¿Es una advertencia científica o un calendario político? Una fecha repetida demasiado. En los últimos años, instituciones internacionales han repetido una y otra vez la idea de que la humanidad tiene menos de una década para actuar. La ONU afirma que para el 2030 debemos reducir drásticamente las emisiones. Gobiernos hablan de transición energética obligatoria antes de esa fecha. Las grandes corporaciones tecnológicas anuncian economías completamente digitalizadas hacia el 2030. Y el Foro Económico Mundial presentó incluso un modelo de sociedad futura resumido en una frase famosa: no tendrás nada y serás feliz. Pero aquí aparece otra pregunta que rara vez se discute. ¿Por qué todas esas transformaciones tienen el mismo horizonte temporal? ¿Una advertencia científica o narrativa movilizadora? Los científicos del clima han advertido que ciertos puntos de no retorno podrían alcanzarse si la temperatura global sigue aumentando. Pero incluso dentro de la comunidad científica existe debate. Algunos modelos sitúan esos puntos críticos antes del 2030, otros mucho después, por lo que surge una duda razonable. ¿Por qué convertir un rango de posibilidades en una fecha límite tan específica? La historia muestra que las fechas límite movilizan a las sociedades. Durante guerras, crisis financieras o pandemias, las autoridades suelen fijar plazos urgentes para justificar decisiones rápidas. Y eso nos lleva a otra cuestión: los ciclos de movilización, de civilización. Si observamos la historia a gran escala, encontramos algo curioso. Las civilizaciones parecen atravesar ciclos de auge y colapso y reconstrucción. Imperios que alcanzan su máximo desarrollo tecnológico para después desaparecer o transformarse. Roma, Maya, civilizaciones del Mediterráneo. Pero hay investigadores que sugieren algo aún más inquietante: que la humanidad podría haber atravesado múltiples reinicios históricos y que muchas de las tecnologías que creemos modernas podrían haber existido en formas diferentes en ciclos anteriores. Desde esta perspectiva, algunos teóricos plantean una idea provocadora. Las revoluciones industriales podrían ser reintroducciones de tecnologías perdidas tras catástrofes anteriores. ¿Es posible? No hay consenso, pero la pregunta sigue ahí. El misterio de la población mundial. Otro punto polémico es el debate sobre la población global. Durante décadas hemos escuchado advertencias sobre superpoblación, pero al mismo tiempo existen estudios que señalan algo distinto.
el planeta podría producir mucho más alimento del que actualmente se genera si se usaran técnicas agrícolas avanzadas. Entonces surge una paradoja. Si la Tierra puede alimentar a más personas, ¿por qué la narrativa dominante insiste en el exceso de población? Algunos análisis creen que la preocupación real no es la cantidad de personas, sino la estabilidad de infraestructuras que las sostienen. Cuando las infraestructuras fallan, la historia demuestra que las sociedades no colapsan solo por guerras. A veces basta con la interrupción de sistemas básicos: electricidad, agua, transporte, producción de alimento. Cuando esas redes fallan, incluso las ciudades más avanzadas pueden convertirse en lugares caóticos en cuestión de semana. Por eso algunos estrategas estudian escenarios donde infraestructura y gobernanza colapsan simultáneamente. Y aquí aparece otra pregunta inquietante. ¿Qué tipo de eventos podrían provocar un colapso global? Los escenarios estudiados por gobiernos y think tanks incluyen varias posibilidades: guerra a gran escala, crisis energéticas, ciberataques a infraestructuras críticas, desastres naturales extremos, incluso incendios urbanos masivos, algo que históricamente ha destruido ciudades enteras en pocas horas. Si varios de estos eventos ocurrieran simultáneamente, la civilización moderna podría enfrentarse a una interrupción sin precedente. Entonces, ¿qué significa realmente 2030? Tal vez no sea una profecía, tal vez no sea una conspiración, pero tampoco parece ser una fecha elegida al azar. Podría ser simplemente un objetivo político para reorganizar la economía global, o un intento de preparar a la población para cambios inevitables, o incluso un horizonte simbólico para acelerar transformaciones tecnológicas y sociales. Pero hay algo que nadie puede negar. Cuando demasiadas instituciones diferentes repiten la misma fecha, vale la pena preguntarse por qué. La verdadera pregunta quizás, la cuestión no sea si 2030 traerá una catástrofe. Podría ser qué tipo de mundo se está diseñando para llegar a ese 2030. Un mundo más sostenible, más controlado, más digital, o completamente distinto al que conocemos. Porque a lo largo de la historia los grandes cambios rara vez anuncian su verdadera naturaleza con claridad, y muchas veces solo entendemos lo que ocurrió cuando ya es demasiado tarde para detenerlo. Hay algo aquí que no encaja con la versión oficial. Ahora imagina que todo esto no fue un error histórico, sino algo deliberadamente ocultado. Lo que acabas de ver tiene implicaciones que casi nadie quiere explorar. No te vayas ahora, lo que sigue es clave. La siguiente pieza está apareciendo ahora mismo en una de las ventanas. Dale clic.